Dios les bendiga, mis hermanos, a todos ustedes. Les saluda su hermana Elena en Cristo. Voy a compartirle Vía de los Santos. Hoy le voy a hablar de Beata María de la Encarnación, Madre de Familia, en el año 1618. Si gusta pedirle a esta santa algo, puede hacerlo. Pause su teléfono y hable con ella para que lleve su petición a presencia de nuestro Dios, o si gusta escribirla en YouTube, puede hacerlo. Vamos a leer su historia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. He aquí una madre de 6 hijos que se dio el gusto de poder llevar a su país 3 nuevas comunidades religiosas y de llegar a tener 3 hijas religiosas y un hijo sacerdote, además de 2 hijos muy buenos católicos y padres de familia. Nació en París en el año 1565, de noble familia. Sus padres deseaban mucho tener una hija y después de bastantes años de casados no la habían tenido. Prometieron consagrarla a la Santísima Virgen y Dios se la concedió. Tan pronto nació, se la consagraron a Nuestra Señora y poco después fueron al templo a dar gracias públicamente a Dios por tan gran regalo. De jovencita deseaba mucho ser religiosa, pero sus padres, por ser única hija, dispusieron que debería contraer matrimonio. Ella obedeció diciendo: si no me permiten ser una esposa de Cristo, al menos trataré de ser una buena esposa de un buen cristiano, y en verdad que lo fue. A sus 6 hijos los educó con tanto esmero, especialmente en lo espiritual, que la gente decía, parece que los estuviera preparando para ser religiosos. Su esposo Pedro Acari, un joven abogado que ocupaba un alto puesto en el Ministerio de Hacienda del gobierno, era muy piadoso y caritativo y ayudaba con gran generosidad, especialmente a los católicos que tenían que huir de Inglaterra por la persecución de la reina Isabel. Pero como todo ser humano, don Pedro tenía también fuertes defectos que hicieron sufrir bastante a nuestra santa, pero ella lo soportaba con singular paciencia. A quienes le preguntaban que si a sus hijos los estaba preparando para que fueran religiosos, ella respondía: los estoy preparando para que cumplan siempre y en todo de la mejor manera la voluntad de Dios. El señor Acari pertenecía a la Liga Católica y este partido fue derrotado y quedó de rey Enrique IV, el cual desterró a los jefes de la Liga y les confiscó todos sus bienes. De un momento a otro la señora de Acari quedó sin esposo y sin bienes y con 6 hijos para sostener, pero ella no era una mujer débil para dejarse derrotar por las dificultades. Personalmente asumió ante el gobierno la defensa de su marido y obtuvo que levantara el destierro y que le devolviera parte de los bienes que le había quitado, y llegó a ganarse la admiración y el aprecio del mismo rey Enrique IV. Desde los primeros años de su matrimonio dispuso llevar una vida de mucha piedad en su hogar. Al personal de servicio le hacía rezar ciertas oraciones por la mañana y por la noche, y a la vez que les prestaba toda clase de ayudas materiales, se preocupaba mucho para que cada uno cumpliera bien sus deberes para con Dios. Se asoció con una de sus sirvientas para rezar juntas, corregirse mutuamente de sus defectos y leer libros piadosos y ayudarse en todo lo espiritual. La bondad de su corazón alcanzaba a todos, alimentaba a los hambrientos, visitaba enfermos, ayudaba a los que pasaban situaciones económicas difíciles, asistía a los agonizantes, instruía a los que no sabían bien el catecismo y trataba de convertir a los herejes, a los que habían pasado a otras religiones, y favorecía a toda la comunidad religiosa que le era posible. Su marido a veces se disgustaba al verla tan dedicada a tantas actividades religiosas
y caritativas, pero después bendecía a Dios por haberle dado una esposa tan santa. La señora de Akari se hizo amiga de una mujer mundana, la cual empezó a tratar en sus charlas de temas profanos y a iniciarla en lecturas de novelas y de otros escritos no piadosos. Esto la enfrió mucho en su piedad. Afortunadamente su esposo se dio cuenta y la previno contra el peligro de esa amistad y de esas lecturas y empezó a llevarle libros escritos por Santa Teresa. Estos libros la transformaron completamente. Otra lectura que la conmovió profundamente fue la de las Confesiones de San Agustín. Una frase de este santo que la movió a dedicarse completamente a Dios fue la siguiente: muy pobre y miserable es el corazón que en vez de contentarse con tener a Dios de amigo, se dedica a buscar amistades que solo le dejan desilusión. Muere su esposo y ella puede ahora dedicarse con más exclusividad a las labores espirituales. Arregla todo de la mejor manera para que sus hijos sigan recibiendo la mejor educación posible y ella dirige todos sus esfuerzos a una labor que le ha sido confiada en una visión. Un día, mientras está orando, después de haber leído una página de la autografía de Santa Teresa, siente que esta santa se le aparece y le dice: tú tienes que esforzarte porque mi comunidad de las Carmelitas logre llegar a Francia. Desde esa fecha, la señora Akari se dedica a conseguir los permisos para que las Carmelitas puedan entrar a su país, pero las dificultades que se les presentan son muy grandes. Hay leyes que prohíben la llegada de nuevas comunidades. Habla con el rey y con el arzobispo, pero cuando todo parece ya estar listo, de nuevo se les prohíbe la entrada. Una nueva aparición de Santa Teresa viene a recomendarle que no se canse de hacer gestiones para que las religiosas carmelitas puedan entrar a Francia, porque esta comunidad va a hacer grandes labores espirituales en ese país. Por sus ruegos, el padre Beruelle, el futuro cardenal Beruelle, se va a España y obtiene que preparen un grupo de carmelitas para enviar a París. Y mientras tanto, la señora Akari sigue en la capital haciendo gestiones para conseguirles casa y obtener todos los permisos del alto gobierno. Nuestra santa no es de las que se quedan con los brazos cruzados. Sabe que a París ha llegado el famoso obispo San Francisco de Sales a predicar una gran serie de sermones y lo invita a su casa, y este santo apóstol, que es admirador incondicional de los escritos de Santa Teresa, se le convierte en su mejor aliado y habla con las más altas personalidades y le ayuda a conseguir los permisos que necesita. Otro que le ayuda mucho fue el abad de los Cartujos, que era su confesor, y entre todos logran conseguir del Papa Clemente VIII un decreto permitiendo la entrada de las hermanas a Francia. Un ideal conseguido. En el año 1604 llegaron a París las primeras hermanas carmelitas. Iban dirigidas por dos religiosas que después serían beatas, la beata Ana de Jesús y la madre Ana de San Bartolomé. La señora de Akari, con sus 3 hijas, las estaba esperando en las puertas de la ciudad, y con ella la mejor de la sociedad, cantando el Salmo 116, alabad al Señor todas las naciones, aclamadlo todos los pueblos. Entraron al templo para dar gracias y luego las acompañaron a la casa que les tenían preparada. Poco después las 3 hijas de la señora Akari se hicieron monjas carmelitas y luego lo será ella también. La comunidad de las carmelitas estaba destinada a hacer un gran bien en Francia por muchos siglos y a tener santas famosas como por ejemplo Santa Teresita del Niño Jesús, la beata de la cual estamos hablando en esta biografía. Tiene la especialidad de haber sido una de las monjas más especiales que ha tenido la Iglesia Católica, madre de 6 hijos, 3 religiosas carmelitas, un sacerdote y 2 casados,
viuda, dama de la alta sociedad, y termina siendo humilde monjita en un convento donde su propia hija es la superiora, no es un caso tan fácil de repetirse. Después de conseguirles muchas novicias a las hermanas carmelitas y de ayudarles a fundar 3 conventos en Francia, y de haber tenido el gusto de que sus 3 hijas se hicieran monjas carmelitas, pidió ella también ser aceptada como hermana lega a uno de sus conventos, y allí se dedicó a los oficios más humildes y a obedecer en todo como la más sencilla de las novicias. Al ser nombrada su hija como superiora del convento, la mamá de rodillas le juró obediencia. Los últimos años de la hermana María de la Encarnación, nombre que tomó en la comunidad, fueron de profunda vida mística y de frecuentes éxtasis. Dios le revelaba importantes verdades. Estas elevaciones espirituales que en la vida de matrimonio le traían serias dificultades, ahora en la vida del convento las podía gozar mucho más tranquilamente. Santa Teresa, en una tercera aparición, le anunció que ella también llegaría a pertenecer a su comunidad de las hermanas carmelitas, y esto la animó a hacer la petición para entrar a la santa comunidad. Desde que se hizo religiosa, su ilusión era pasar escondida y en silencio, cumpliendo con la mayor exactitud los reglamentos de la congregación. Las monjitas empezaron pronto a presenciar sus éxtasis y les parecía que esta venerable señora era ante Dios como una niña sencilla, pura y obediente, que tenía su cuerpo acá en la tierra, pero que ya su espíritu vivía más en el cielo que en este mundo. En abril de 1618 enfermó gravemente y quedó medio paralizada. No se cansaba de bendecir a Dios por todas las misericordias que le había regalado en su vida. A una hija que lloraba al sentir que se iba a morir le decía: «Pero hija, te entristeces porque me marcho a una patria mucho mejor que esta». Y su lecho de muerte se convirtió en una cátedra desde donde enseña a todos la santidad. Sin cesar recomienda a quienes la visitan que no se apeguen a los goces de la tierra, que son tan pasajeros, y que se esfuercen por conseguir los goces del cielo, que son eternos. Las hermanas le preguntaron: ¿le va a pedir a Dios que le revele la fecha de su muerte? Respondió: no, yo lo que le pido a nuestro Señor es que tenga misericordia de mí en esta hora final. Otra le preguntó: ¿qué le pedirá a Dios al llegar al cielo? Le pediré que en todo y en todas partes se haga siempre la voluntad de su querido Hijo Jesucristo. El 16 de abril de 1618 tiene un éxtasis, y al final de él una monjita le pregunta: ¿qué hacía, hermana, durante este rato? Y le respondió: estaba hablando con mi buen Padre, Dios. Luego, con una suave sonrisa, se quedó muerta. Esta es la historia de nuestra santa. Como usted puede escuchar, una madre de familia que supo educar bien a sus hijos, que, fíjese bien, 3 religiosas, un sacerdote y 2 hijos bien casados, conociendo a Dios. Sí se puede llegar a la santidad en el matrimonio. Solo basta que nosotros queramos llegar a la santidad y hablarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, que estamos llamados a la santidad. Esta santa los educó. Dice aquí que la gente, cuando los miraba, pensaban que lo estaba educando para ser religiosos. Cosa contraria en nuestro mundo en este tiempo, que nuestra familia, nuestros hijos, nuestros nietos, ya no se les habla de Dios. Se educa para este mundo, pero no se educa para la vida eterna. Ojalá que tomemos conciencia y que busquemos que se haga la voluntad de nuestro Dios. A esta santa le preguntaron que qué le iba a pedir a Dios. Lo que le iba a pedir es que se hiciera la voluntad de su Hijo amado Jesucristo. No hay nada más agradable para nuestro Dios que nosotros hagamos la voluntad de nuestro Dios, aunque nos duela, aunque no nos guste. Que se haga tu voluntad, como lo rezamos en el Padre Nuestro. Ojalá que imitemos la vida de los santos y que
nos dé fuerza y valor, porque ellos sufrieron grandemente. Esta mujer se enfrentó con problemas, pero no desistió, siguió adelante con lo que Dios le había encomendado. Allí en su matrimonio llegó a la santidad. Lo mismo nosotros también podemos llegar a la santidad si nos esforzamos en este camino que Dios nos invita todos los días. Que Dios les bendiga, que la Madre del Cielo les proteja y que los ángeles cuiden todos sus pasos, y que esta santa interceda para que seamos buenas madres, buenas abuelas, buenas esposas. Bendiciones.